Hola, el ser humano aprovecha los recursos que lo rodean y la química no es excepción de ello, porque aprovecha las ecuaciones de óxido-reducción para obtener la electricidad a través de unos dispositivos que llamaremos celdas galvánicas. Hoy veremos qué son, cuáles son sus características y cómo podemos obtener electricidad a través de estos. Entonces seas tú bienvenido a otro capítulo de la química en tu vida. Bien, ¿qué son las celdas galvánicas? Son dispositivos en el que la transferencia de electrones se produce a través de un circuito externo que permite aprovechar la energía liberada cuando las reacciones redox son espontáneas. ¿Cómo son las características de una celda galvánica o cuáles son los elementos que la conforman? Bueno, primero tenemos una semicelda que llamaremos anódica, donde esta está conformada por un electrodo anódico y una solución anódica. Luego tenemos una semicelda que llamaremos catódica, ¿ok? Y esta también está conformada por un electrodo, pero esta vez es un electrodo catódico y una solución que también llamaremos catódica. Estas dos semiceldas van a estar conectadas por un puente salino, ¿ok? Y a la vez estas dos semiceldas están conectadas por un conductor metálico que tendrá un voltímetro para medir la cantidad de energía que pasa a través de ellas. ¿Cómo funciona una celda galvánica? Primero tiene que ocurrir el proceso de oxidación. Por ejemplo, si yo tengo una disolución de sulfato de zinc, ¿ok? Va a ocurrir que el zinc va a ir reduciendo sus electrones que tiene el medio para oxidarse en Zn+2. Estos electrones que pasan hasta el electrodo que es positivo o el cátodo, donde va a ocurrir entonces la reducción, que es Cu+2 más esos dos electrones que adquirió para obtener el Cu. Entonces, el puente salino que comunica a estas dos soluciones nos permite tener un control de las cargas eléctricas que conforman a la celda galvánica. ¿Qué son los electrodos? Es importante que recordemos, son las superficies de contacto entre el conductor metálico y la solución de semicelda, anódica o catódica. En el ejemplo que acabamos de ver, pudimos ver que el zinc, que va a ocurrir en el ánodo, donde se va a obtener la oxidación, el zinc se liberan dos electrones y tiene una configuración después de Zn+2. Y en el cátodo vamos a obtener Cu+2 más los dos electrones, obteniendo entonces el cobre sólido. El puente salino no es más que el tubo en forma de U que contiene una solución muy concentrada de un electrolito, cuyos iones no reaccionan con los otros iones de la celda ni con el material de los electrodos. ¿Cómo podemos tener una notación o convenciones para uno ver en el papel de qué está hecho una celda galvánica? Bueno, el par que se oxida lo vamos a colocar del lado izquierdo y el par que se reduce del lado derecho. Y los vamos a separar por doble barra, ¿ok? Fíjense que en la oxidación colocamos siempre cómo va a estar en su estado inicial y cómo va a estar en su estado final. En este caso, en el ejemplo que podemos ver en pantalla, la famosa celda de Daniel tiene en el par que se oxida el zinc en su estado natural pasa a zinc+2 en una concentración de 0,1 molar. Y luego en el par que se reduce también colocamos los elementos antes y después de la reducción. En este caso, en la celda de Daniel, tenemos que es Q+2 a los 0,1 molar y pasa a un estado de Cu o cobre de 0. Bien, ¿cómo podemos construir celdas galvánicas? Necesitamos fijarnos en el potencial de oxidación que tiene cuando un elemento pasa de un estado al otro estado durante el proceso de oxidación. El potencial entonces de oxidación no es más que la capacidad intrínseca para donar los electrones.
Y, por supuesto, en condiciones de temperatura y presión específicas, ya existen tablas donde los potenciales de oxidación ya hay una especificación. Entonces, por ejemplo, en la celda de Daniel tenemos que el zinc, cuando se oxida a zinc más 2, tenemos que está tabulado y nos dicen que el potencial de oxidación es de 0,76 voltios. Luego tenemos que el cobre, cuando pasa en su estado de oxidación, lo podemos ver en la tabla que a continuación estamos viendo en pantalla, pasa de cobre a cobre más 2 y tiene un estado de oxidación de menos 0,337 voltios. Pero como en la celda de Daniel, ahí es donde ocurre la reducción, entonces hay que cambiarle el signo a este potencial de oxidación e invertir la reacción. En este caso, podemos decir que el cobre más 2 electrones nos da cobre 0. Y para obtener entonces el total de la energía obtenida de esta celda galvánica, se tendría que hacer la suma algebraica de 1,1 voltios, porque tendríamos 0,76 voltios más 0,34 voltios. Y ahí entonces obtendríamos el balanceo completo de la ecuación de óxido-reducción.